Hola, esto es Núcleo, una conversación pública. Hoy con Joana Bravo. Hola Joana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Leí en una entrevista que sos una todoterreno de la creación. ¿Vos cómo te definirías? Bueno, cuesta tanto lo de definirse, la verdad que sí. Trabajo en las artes escénicas, todo empieza por escribir como escritora, empecé a ponerlo en escena, pero vengo del diseño gráfico, hago artes visuales, estaba antes en las artes visuales. ¿Sos poeta también? Soy poeta también. ¿Artista sí. Performática? También, sí. Bueno, Y sos española, está claro en el tono, digo, le decimos sí. a la gente, ¿no? Sí, soy española, de Menorca, que es una islita pequeña, sí. ¿Y vivís en Menorca o vivís en otro lugar ahora? Estoy entre Barcelona y Menorca. Sí. ¿Vas y venís? Sí, he estado muchos años más fija en Barcelona. Desde el COVID me fui quedando más en Menorca y voy para proyectos. Este último año he estado casi todo el año trabajando más en Barcelona con un proyecto con personas sordas en un centro de cultura de ahí, el Centro de Cultura Contemporánea, y voy y vengo, y si puedo venir a Latinoamérica, pues corriendo. Desde el COVID, porque trabajaste mucho con actuaciones, performance y poesías, y que escribías, publicabas, no sé si publicabas durante el COVID o si difundías tu poesía a distancia, digamos. Durante el COVID me volví un poco loca, yo creo, haciendo vídeos, hice muchos vídeos. Muchos vídeos locos de collage, de cosas, hice un proyecto, o sea, el espectáculo que presento aquí mañana, Alone Together, pues se quedó completamente truncado porque justo empezaba la gira, había empezado en México y en Barcelona y entonces me quedé como parada en Menorca y entonces empecé a hacer Alone Together Live, que era como un programa de radio muy loco con vídeo por detrás, mi voz con vídeo. Fuera con música, con las diferentes colaboraciones en los que buscaba señoras para cambiar el mundo de una vez por todas nosotras. Ahora, Alone Together es solo pero juntos. Es Sí. decir, es como, ¿y lo hiciste antes de la pandemia ese espectáculo? Sí, pero luego, claro, es que tuve que poner Alone Together Live porque durante la pandemia me robaron el título. Alone Together se convirtió en el hashtag en Estados Unidos de la pandemia. Premonitorio fue. Premonitorio. Yo salía con una mascarilla que me había hecho mi amiga de oro, tapada con una mascarilla de oro. O sea, sí, fue bastante premonitorio y raro, porque tengo la teoría de que todo lo que escribo se cumple. Entonces voy con mucho cuidado con lo que escribo. ¿Qué estás escribiendo? Contanos, porque además este mundo que está dado vuelta, tanto o más que en la pandemia, estaría bueno saberlo. Bueno, ahora estoy mucho metida en el proyecto con personas sordas y estoy escribiendo un guión para hacer un documental. Entonces no sé si nos vamos a quedar todos sordos. Yo me siento más sorda desde que trabajo con sordos. Puede ser que nos estemos quedando más sordos, porque una de las cosas que está pasando en el mundo hoy es que todo el mundo grita, ¿no? Y cuando todos gritan, no nos escuchamos. No nos escuchamos, sí. Exacto. Bueno, vos decías que viniste para la performance, vas a presentar Alone Together, España, sí. Este espectáculo. También viniste para dar un taller que ya diste, que es un taller para aprender a decir que no. Sí, para aprender a decir que no. ¿Cómo es? ¿Por qué hay que hacer un taller para aprender a decir que no? Bueno, es como que yo... En lo mío personal, yo llevaba mucho tiempo trabajando siempre el mensaje en positivo. Es como que de alguna manera nos dicen que hay que ser positivo y que hay que decir que sí a todo, que eso te va a brindar oportunidades, que eso te va a abrir las puertas a nuevos proyectos, que si colaboras ahora, aunque no tengamos mucho dinero, luego te van a salir cosas muy importantes, y es mentira completamente. Y entonces me di cuenta de que a mí me pasaba eso, de que no sabía decir que no y que tenía un proyecto en 3 palabras que era todo sobre el mensaje en positivo. Abrí un espacio en Barcelona que se llamaba The Yes Place y todo el rato estaba con este tema del sí, hasta que me di cuenta de que lo que me pasaba es que no sabía decir que no. Y con esto de que lo que escribo se cumple, pues tenía miedo de que si escribía que no, pues me pasasen cosas malas, ¿no? De alguna manera. ¿Y empezaste a decir que no? Y empecé a decir que no. ¿Y te pasaron cosas malas? No, me empezaron a pasar cosas mucho más buenas, sí. A tener mejores trabajos, sí. Claro, durante un tiempo me he pasado un poco diciendo que no igual, pero he ganado en autoestima conmigo misma también. Bueno, es importante también el límite, ¿no? Porque claro. El no es el límite. Exacto, sí. Porque igual... pues me ofrecían algo y lo hacía
pensando en esas consecuencias, pero luego olvidaba mis cosas por el camino porque me ponía a hacer algo de otra persona que no era lo que yo quería hacer en realidad, ¿no? O con lo que también me podía apetecer hacerlo de otra persona, pero me perdía de mi camino haciendo cosas para otros igual, ¿no? Y cuando haces los talleres y vas además haciéndolo por distintos lugares del mundo, ahora en Argentina, ¿te encontrás con que la gente también tiene, las personas que van al taller y otras personas también cuentan con esa dificultad para decir que no? Una barbaridad. Nadie sabe decir que no. Bien dicho. ¿Por qué pensás que nadie sabe decir que no? Bueno, por diferentes razones. Bueno, por ejemplo, en Alemania yo creo que sí que saben. Los norteeuropeos sí que saben más decir que no. En Latinoamérica es casi, o sea, por ejemplo, en México y en Colombia es de muy mala educación. No se dice que no. Aquí en Argentina, como que sois más europeos, igual se dice más. Aquí en Latinoamérica es más difícil incluso que en España decir que no. Sí, es de mala educación. ¿Y qué pasa con quien no dice no? ¿Qué le pasa? Pues que se sobreadapta a los demás, seguramente, ¿no? Y acaba haciendo cosas que no quiere, y eso yo creo que repercute en la autoestima y en tu autoestima. Y también, supongo, en la realización personal, porque claro, si estás haciendo todo lo que, adaptándote a los demás, no a tu propio deseo, se pierde de vista el propio deseo. Exacto, sí, eso es. ¿Y cómo se trabaja eso en los talleres? Pues en los talleres intento llevarlo al cuerpo, ¿no? Trabajamos primero sobre una idea que escribimos en papel, que ayer cuando pasaste un momento a verlo, creo que debíamos estar en ese momento, y que normalmente no se cuenta qué es lo que has escrito, una situación donde hayas dicho que no y creas que no hiciste bien. Normalmente eso directamente lo pasamos al cuerpo. Ayer acá lo hablamos mucho, estuvimos muy en la cabeza y muy en el lenguaje. Creo que también ustedes están más acostumbrados a hacer terapia, a todo hablarlo, ¿sabes? Era como, y no sabía cómo parar un poco esa dinámica de decir, bueno, está bien, pero vamos a pasar al cuerpo, o sea, porque realmente es como jugar con esos sentimientos, ¿no? De cómo te has sentido. También porque cuando trabajamos sobre una historia que es real, a la hora de trabajar la performance, al ser real es más auténtico. Uh-huh. Trabajar sobre algo que no te ha sucedido es más complicado, ¿no? También ayer se había apuntado, creo, 80 personas. En Córdoba también ha sido un éxito. Luego, con el calor que ha hecho estos días, no vinieron todos. Y la gente que vino nunca habían hecho nada de arte, ni de teatro, ni de nada. Ni de poner el cuerpo. Ni de poner el cuerpo, ni de mirarse a los ojos, ni de probarse. Entonces también es cuesta, interesante. ¿no? También cuesta eso. Mucho, cuesta. Sí. Bueno, muchas puntas me das con tus respuestas. La primera, que voy a esto de lo que es poner el cuerpo, o en todo caso a pasar el no por el cuerpo, y me lleva inmediatamente a pensar en el no es no del feminismo, ¿no? Sí, claro, está relacionado eso, pero no, yo no lo hablaba desde ahí, porque de hecho el taller está dirigido para hombres también, ¿no? Yo intento trabajar más conceptos como, por ejemplo, al principio empezamos caminando, y entonces hay que solamente pararse en ciertos momentos donde digo parar, y con quien tienes enfrente decirte que no con la mirada. A ver, dime que no con la mirada. Uh-huh. ¿Cómo te digo que no? No sé. ¿Cómo con te la digo mirada. Que no con la mirada? Dímelo. Decime vos que no con la mirada. Espera, que aún no he empezado a decirte que no. Espera. Ese es un no pero. ¿Puede ser? No. ¿No? Es no, es no. Es un no, gracias. Quizás a los hombres nos cuesta entender el no. Igual sí. Desde el cuerpo, desde la mirada. Desde el cuerpo. Ayer también analizábamos esos, porque a veces había una de las personas, bueno, primero era el reírse. Te estás diciendo que no, pero te estás riendo, entonces estás dejando entrar el no completamente. No es tan creíble ese no. O estás diciendo el no, pero con un mohín. Con un coqueteo, entonces tampoco estás diciendo que no exactamente, ¿no? Entonces ver cuánto te cuesta decir que no. También te digo que en personas que se han trabajado escénicamente pueden entrar más directo. Ayer era un caso diferente, ¿no? Pero entonces cuando tú te ves con alguien, tú vas cambiando con las diferentes personas, solamente con la mirada, y luego analizamos. ¿Has sentido que eras capaz de decirle que no? ¿Quién era más fuerte en esas dos personas? Porque hay un concepto de sumisión y dominancia a la que te encuentras dos y uno tiene que poner un límite.
¿Hay un poder en el no? ¿A qué te refieres? A decir que no. Es decir, las personas se empoderan cuando pueden decir que no. Sí, claro, sí, sí. O sea, lo que te encuentras en la gente es, que te comentaba antes de empezar también, ¿no? O sea, cómo nos cuesta decir que no a cualquier proposición que nos hace. O dices que no, pero luego te da pena, porque normalmente además lo dices mal. Cuando es que no, muchas veces lo dices como que te están atravesando el límite, que no quiero. Entonces, claro, luego te sientes culpable por haberlo dicho mal, ¿no? Entonces, como que rectificas y ya te pasas de la raya, ya das demasiado, porque como te has sentido culpable, das de más. Luego, bueno, por aquí, ahora me he despistado un poco de lo que... Hablabas del no en las distintas culturas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Europa del Norte les resulta más fácil, aquí en Latinoamérica, en algunos lugares no tanto, pero por ejemplo en México sí. ¿Y qué pasa con la aceptación del no? Esto es lo que también trabajamos en los talleres, la aceptación. Es decir, que muchas veces estamos, cuando empiezas los talleres, ¿no? Pues la gente se ve un poco como víctima del no, ¿no? Como de, porque yo hice esto y claro, el otro no hizo nada por mí y yo he dado todo esto o me han tomado de más porque no supe decir que no. Pero muchas veces en ese tomar de más es una cosa que tú mismo te has ofrecido, que nadie te había pedido. Entonces también ver eso, ver también el no también conlleva a veces manipulación. No me apetece hacerlo, pero bueno, lo hago porque pienso que luego tú harás algo por mí. Eso de alguna manera ya conlleva una manipulación. No sería un no. Un no es no hacerlo. Claro, sí, no, claro, la gente lo hace, por eso se apuntan al curso, porque no saben decir que no. Pero a veces no es que tú hayas dicho que sí porque querías tú de verdad que sea un hell yes, que yo digo que es que lo quieres, es que nos vamos este fin de semana al Caribe, que nos lo pagan todo y que tú dices quiero, ¿no? Sino que es una cosa que tú dices, bueno, si lo hago, si tal, conseguiré tal. Entonces el otro te puede estar prometiendo, pero a veces tú también estás como queriendo manipular al otro al decirle que sí. Entonces, ¿hacia dónde decimos sí? Y luego tú me preguntabas por la aceptación, que es otro en el que trabajamos, porque claro, cuando nosotros no somos capaces de decir que no, también hago verlo desde el otro lugar, desde decir, bueno, ¿qué pasa cuando tú estás esperando que alguien te responda si mañana vas a ir a comer o vas a ir al cine o te van a dar un trabajo o no? Y como al otro le da apuro decirte que no, le da vergüenza, le da apuro, le da... pues te tiene esperando y tú lo quieres saber ya, ¿no? Y en realidad es práctico que te digan que no cuanto antes mejor. El problema es cómo decirlo bien, sin hacer daño, sin ofender al otro, ¿no? Desde realmente tu capacidad. O a veces cuando te preguntan algo también, el problema también es o sea, ¿qué es lo que nos piden, que nosotros no sabemos decir que no? Y qué es lo que nosotros damos por la cara sin que nadie nos lo haya pedido, porque nos ha parecido que es lo que el otro espera, ¿no? Pero en ese... Ay, ahora se me ha ido también otra vez, perdona. en esa aceptación del no, pues entendemos que es mejor decir rápidamente las cosas, ¿no? Y con claridad, ¿no? Y con claridad, exacto. Hablabas también me interesó una cosa que dijiste y te saco así un minuto de la línea en la que venimos, que es, acá se habla mucho, cuesta pasar por el cuerpo, y hablaste de los argentinos como demasiado psicoanalizados. No, demasiado psicoanalizados no, también, o sea, igual a nosotros nos falta en España un poco de darle más valor a la psicología. No, curiosidades, en Buenos Aires no me pasó, pero ayer sí que se analizó todo mucho más de lo que yo estoy acostumbrada en un taller escénico. Esta necesidad de conversar todo, digamos. Sí, de hablar. Sí. Hablemos de Alone Together. Además piensa que vengo de trabajar con personas sordas, apenas se habla, los sordos son muy directos, hablan muy poco. Si te quieren decir algo, que es lo que me gusta también, que es que no te dirán, ay, es que yo me he sentido que tú decías que te... Egoísta, adiós. Sí, ya está. Contanos un poco del trabajo con personas sordas. ¿De qué se trata ese trabajo? Pues es un proyecto en el que he estado involucrada de formación y creación con personas sordas en lengua de signos. Y se ha desarrollado en diferentes museos y en centros culturales y también en espacios de residencia artística de fin de semana. ¿Y de qué se trata el trabajo? Bueno, el trabajo se llamaba ¿A qué suenan los bosques?, que cuando se lo explicas a un sordo dice, ¿a mí qué me preguntas?
Pero, porque además te lo dicen así, ¿pero qué me preguntas esto? Pues lo que te digo son muy directos y creo que saben bastante decir que no. Y entonces era un poco pues saber qué pasa con este sector de la sociedad del que no sabemos nada, que tiene una lengua riquísima y que no tienen posibilidades, ya no de hacer cursos artísticos, sino apenas ni de estudiar, porque las escuelas no están adaptadas, y mucho menos las universidades. Entonces, bueno, era también pues poder ofrecer esas herramientas artísticas. Un trabajo escénico con ellos. Sí, a la vez que yo aprender lengua de signos y todo eso. ¿Y aprendiste? Sí. ¿Así sentís que podés hablar fluidamente lenguaje de signos? Yo puedo expresarme bastante con una persona. Si hay un grupo de sordos que hablan muy rápido, entenderlo todo no puedo, pero una persona sí. ¿Y cómo resultó el trabajo? Bien, muy bien, sí, es muy interesante. Es muy interesante. Es otro lenguaje completamente, es como si vivieran en otro país o en otro mundo con otra lengua y muy, muy estimulante, la verdad, quiero seguir. ¿Y sentiste, digo, con la discapacidad en general, no solo con las personas que tienen discapacidad auditiva, siempre se plantea la cuestión de la integración, por lo menos acá en la Argentina, por ejemplo acá en los ámbitos educativos, como una aspiración que suele ser problemática. ¿Cómo fue o cómo ves la posibilidad de que ese mundo, vos decís, son otro mundo, son como si vivieran en otro país, bueno, se produzca una verdadera integración a la sociedad? Claro, es que en realidad nos tendríamos que integrar nosotros, ¿sabes? O sea, esto de que ellos se tengan que integrar a nosotros igual es un poco también al revés, ¿no? O sea, ¿por qué no se enseña lengua de signos? ¿Sabes? O la realidad en Europa, y creo que aquí es también parecida, o sea, la lengua de signos se prohibió porque la moralidad católica, pues estar haciendo tanto, si ya estaba prohibido ser zurdo, pues estar haciendo signos y movimientos y ruidos con la lengua y cosas que pues no gustó, y se prohibió y se obligó a que aprendiesen a leer los labios y a aprender a vocalizar. Y decían que la lengua de signos pues que no se hablase, y esto se ha llevado hasta hoy en día. Hasta el 2007 no se reconoce oficialmente la lengua de signos en España. Lo único que hay en televisión para sordos con intérprete son las noticias. Uh-huh. Sois una radio, pero bueno, las noticias son muy relativas, las noticias, y muchas veces son noticias de cosas del gobierno, de cosas que no son nada creativas, que muchas veces no son ni verdad, o que depende de quién lo explique, son de una verdad u otra, y que no sé qué interés tiene, y que utilizan vocabulario muchas veces que ni yo entiendo, como para hablar de economía, ¿sabes? Buscar el signo de la economía con gente que apenas ha podido ni ir a la escuela, ¿sabes? Entonces, pues se prohíben las lenguas de signos y nos quedamos en escuelas donde estaban especializadas y los sordos iban todos a una escuela, entonces aunque estuviera prohibido, ellos en el recreo, muchos vivían ahí, hablaban lenguas de signos. También venimos de espacios donde hasta hace muy poco las personas con diversidad funcional estaban escondidas, uh-huh. Las familias no las mostraban, ¿no? Entonces, pues, en esa escuela estaban todos juntos y aunque estuviera prohibido, ellos hablaban lenguas de signos. En los momentos, en los 80-90, que en Europa empiezan y lo que llaman integración, esto de separar a cada niño en una escuela, pues claro, ponen a un sordo en cada escuela, que igual que acá me han explicado, ahora cuando veníamos, las escuelas no están preparadas ni para un autismo, ni para los profesores no tienen recursos, las escuelas no están preparadas. Entonces, igual eso fue un error, querer integrar sin tener los medios, ¿no? Uh-huh. Y tener escuelas especializadas donde se puede trabajar cada caso es más interesante. Tampoco soy una experta en eso, ¿no? Pero sí que a nivel de la comunidad sorda igual la integración no es real porque hablan diferente, los niños son crueles. No es verdad que vayas ahí. O sea, igual tienen algún amigo, pero también podrían tenerlo de otra manera, y en cambio pierden todos sus amigos sordos con los que sí que podían comunicarse. Sus pares. Sí. Hablemos de Alone Together. Alone Together. Ahora sí. Solos pero juntos. ¿De qué se trata la performance? Bueno, es que no quiero revelarlo porque ahora vamos a hacerlo en Córdoba, pero bueno, es un espacio donde
ya en el teatro vamos a estar solos, pero juntos. Me inquietaba que a veces el público, cuando, o por ejemplo, si en el público hay una tos, más gente empieza a toser. Uh-huh. A veces hay una tos porque algo les incomoda, entonces más gente empieza a toser. Si hay una risa, la risa también es contagiosa, ¿no? Entonces yo quería que la gente estuviera sola pero junta viendo el espectáculo para que pudieran realmente meterse en la historia a nivel individual, verse reflejados o no, sin mirar al de al lado o sin sentirse juzgados. Entonces la gente ve el espectáculo o no ve el espectáculo con antifaz. La con mayor antifaz. Parte del espectáculo, sí. Y es un espectáculo auditivo. Uh-huh. Antes de trabajar con los sordos, pensé en este espectáculo. Bueno, para ciegos. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Podrías a partir de esto trabajar con sí, o sea, me interesa mucho visual. Cómo a través de todos los sentidos, que parece que somos esto que dices, se tendrían que integrar en que los que tenemos todos los sentidos, tener todos los sentidos me parece una discapacidad también, porque al final no estás atento a las cosas, ¿sabes? O sea, el que te quiten un sordo ve mucho más que nosotros y sabe leer el cuerpo y sabe leer muchísimas más cosas. Un ciego puede percibir muchas más cosas a través del oído y su atención está mucho más enfocada, que la nuestra está súper dispersa. Claro, eso, ¿ves una crisis en la atención? Sí, sí. Entonces, a través de este recurso auditivo, que al final sí que se pueden sacar los antifaces y tal, pero sí que quiero que entren y que se imaginen las cosas, pero también cuando explicas las cosas a través con la vista, pues ya explicas cómo tienen que ser las cosas. Lo que tienen los libros es que tú imaginas, si yo te digo, estamos en Nueva York, pues tú te imaginas tu Nueva York y ella se imagina su Nueva York y el otro se imagina su Nueva York, su calle, y subimos por la calle de piedra. ¿Sabes? Cada uno tiene su propia imaginación y eso me parece muy interesante y muy rico, que cada uno desarrolle su propia creatividad, no que te den todo hecho con imágenes, con texto, con música, con vídeo, con todo, ¿no? Para cerrar, te quería preguntar, ¿cómo viste la Argentina? ¿Conocías ya? Había venido muy rápidamente una vez, muy corto, sí. Nosotros consideramos que estamos atravesando un proceso muy particular, un proceso histórico muy particular. ¿Cómo lo ves vos, que viniste desde afuera? ¿Un proceso a qué nivel? A nivel político, social, donde hay un nivel de polarización nunca vista. No es un fenómeno solamente de la Argentina, en España también. Sí, nos está pasando a nivel planetario, ¿no? También vemos, no sé, la crisis de la democracia, sí. La dificultad para escucharnos, justamente, quizás como nunca antes. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí también está pasando eso. Y la verdad es que luego cuando llegas a otro país del que no conoces la realidad tampoco, he ido preguntando, ¿no? Porque claro, dices, bueno, ¿y esto cómo lo lleváis? Y te sorprende, veo a la gente como muy descreída de la política, de todo, ¿no? Como que, no sé muy bien, o sea, no te lo puedo contestar. O sea, me da la sensación de que mucha gente que yo me pensaba que me iba a decir, pues qué desastre, tampoco entiendo vuestro sistema. O sea, no entiendo qué es la inflación, no entiendo lo del blue dollar y el dólar y el dólar de bolsa, no entiendo en Europa no se consigue. Qué es la derecha y qué es la izquierda. O sea, los peronistas, estoy todo el rato preguntando, pero los peronistas eran de derechas o eran de izquierdas, los estos son de derechas o son de izquierdas. Nadie me... No sé si no me lo saben explicar o yo no llego para poder entender esto, ¿sabes? Es muy difícil. La Argentina es muy difícil. Pero de verdad que no entiendo cómo podéis pagar un café a 4.500 pesos. No lo entiendo, en España vale 2.000, ¿sabes? O sea, no lo entiendo cómo llegáis a final de mes. Y eso que tenemos el dólar atrasado, si no, imagínate lo que sería. ¿Qué quiere decir atrasado? No, quiere decir que si tuviéramos un tipo de cambio más acorde a lo que sería lo real, sería más caro todavía. ¿Ah, sí? Sí. Pero lo que no entiendo es que hace 2 años, decir que no. Hace 2 años, ¿cuánto valía un café? Valía muchísimo menos. Sí. Entonces, ¿tenéis el mismo sueldo? ¿Os han subido el sueldo? ¿Cómo va? No lo entiendo cómo la gente lo hace. Mejor, lo dejamos para otro programa. Vale. Gracias, Joana. Gracias a vosotros.